Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pues estos son los pocos versículos que vamos a meditar en esta mañana. Pero siempre nos acordamos, ¿verdad?, que eso forma parte de una carta. Una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba allí en Corinto. Y tenemos que comprender cada una de las enseñanzas basadas también en todo el contexto que está allí en la carta. Si nos acordamos bien, los primeros capítulos, el apóstol Pablo les exhorta a los hermanos de allí de Corinto por el problema de la unidad en la iglesia. Ellos tenían muchas divisiones. Y él cuestiona el énfasis que daban a los líderes que ya habían pasado por allí, por la iglesia, y les presenta a estos líderes como mensajeros. Si son mensajeros, reconociendo la importancia no del líder, sino del mensaje, no de la sabiduría que hay en los hombres, sino la sabiduría que hay en Dios. Y he estado mirando un poco las noticias en estos días y es curioso, ¿no? Hablar de eso hoy, después de haber visto una movilización gigante, ¿no?, de toda una ciudad para recibir a un líder religioso. Y mirando las noticias se escuchaba de todo, ¿no? Que el obispo de Roma era un madrileño más, trayendo esa identidad entre él y los de aquí. O hay gente que cree que al mirarle o al estar allí van a recibir algún milagro, ¿no? Hay gente que está totalmente en contra, porque hay mucho gasto público para recibir a un líder religioso. Y nosotros que hemos sufrido hoy cortes de carreteras, pues sabéis la dificultad que hay, ¿no?, por tener la mitad de Madrid cerrada por el tema de una visita de un líder religioso. Reuniones en las calles con más de 600.000 personas. Y toda la atención está encima de un líder, de un hombre. Pero aquí en la carta del apóstol Pablo, él les recuerda que lo importante no es la elocuencia, lo importante no es la persona que lleva el mensaje, sino el contenido de este mensaje, que es la cruz de Cristo. Y dice que uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no hay razones para exaltar a los líderes humanos, porque son solamente colaboradores de Dios, ¿no? Debemos centrarnos en el mensaje de la cruz. Y Pablo también les dijo que hablaban mucho de la religión, pero no se reconocía entre ellos el poder de Dios. Y él les dijo, mira, lo que es el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Yo tengo amigos que hacen bromas con los brasileños y utilizan las palabras en portugués y dice mucho falar, ¿no? Poco trabajar, poco trabajar, mucho falar, poco jugar, ¿no? Jugar con los jugadores de fútbol. Pues ellos tenían lo mismo, hablaban mucho, pero en la práctica estaban muy lejos de lo que debería ser una verdadera religión. Luego, en la segunda parte de esta carta, el apóstol Pablo habla de las cosas que se oye entre ellos. Incesto. ¿Os acordáis, verdad? Uno tenía la mujer de su padre. ¿Sabe cuál es el problema? Todos sabían y nadie hacía nada. Y el hombre estaba allí en la iglesia. Estamos hablando de creyentes, ¿no? La carta está hacia la iglesia. Un pecado repugnante incluso entre los gentiles. Pero entre ellos, pues lo aceptaban. Y tanta era la inmoralidad allí que algunos seguían con la idea griega del pueblo de aquella zona de que el cuerpo y el alma estaban totalmente desconectados. Entonces yo puedo tener un alma que está buscando al Señor y con mi cuerpo yo hago lo que me place. Ellos creían que podían satisfacer su cuerpo y seguir con el alma limpia. Y el apóstol Pablo les explica que Cristo murió y compró a nosotros con el alma y el cuerpo. El cuerpo ahora ya no nos pertenece a nosotros. El cuerpo es propiedad de Dios, así como el alma. Entonces tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, porque uno que se junta con una remera es uno con ella. Entonces, ese es el cuidado que deberían tener con el cuerpo. Y ahora, en el capítulo 7, ya no hablamos de problemas que había entre ellos, que se escuchaba entre ellos, sino que ahora el apóstol Pablo les va a contestar sus dudas, que fueron enviadas al apóstol Pablo por medio de una carta o de un mensajero. Entonces, esa iglesia que estaba allí en Corinto tenía dudas muy específicas. Y le envió a Pablo un mensaje haciéndoles algunas consultas de cómo deberían actuar en situaciones específicas. Y por el contexto que había allí en estos hermanos, vemos que el tema de las relaciones matrimoniales era algo complicado. Ellos tenían muchas dudas, no solo matrimoniales, sino la forma como lidiar con el cuerpo. Ahora, después de la conversión, si seguían haciendo lo mismo que antes, si deberían abstenerse completamente de todo lo que era el cuerpo. Y aparece una frase al principio del capítulo 7 que dice, bueno sería al hombre no tocar mujer. ¿Y es así? Os pregunto, mejor que todos nosotros los creyentes, los que se convierten, incluso nosotros los que estábamos casados, que se abstengan de las relaciones sexuales? No, ¿verdad? Ya hemos visto, no es así. No es eso lo que enseña la carta. Cada uno tiene un don. Es lo que dice aquí. Si quedarme soltero me hace pecar, pues entonces que me case. Ahora, el matrimonio no es para cualquiera. Hay que tener un don. Porque cuando me caso, mi cuerpo no me pertenece a mí. Ya pertenece a mi mujer. Y el cuerpo de mi mujer a mí. Somos un solo cuerpo. Y el enfoque aquí sigue siendo glorificar a Dios en todo lo que hago o dejo de hacer. Incluso lo que hago con mi cuerpo. Incluso las actitudes más íntimas de la vida de un matrimonio están aquí comentadas y explicadas por el apóstol Pablo. Y ahora empieza a hablar de un tema un poco diferente. ¿Por qué sabemos que es diferente? Empieza el versículo 12 diciendo, y a los demás. Y vamos a ver que ahora empieza a hablar de matrimonios mixtos. Matrimonios que están formados por uno que es creyente y el otro que no lo es. Antes hablaba de matrimonios formados por dos creyentes y ahora
No. Si somos los dos creyentes, ambos estamos sumisos a la palabra de Dios. Ahora, si solo hay un creyente, ¿qué es lo que pasa? Solo uno está sumiso, reconoce la palabra de Dios como autoridad en su vida. En este caso ya no tienen el mismo peso, ya no tienen el mismo juicio, ya no tienen la misma norma para seguir. Y por eso el versículo 12 empieza con la frase y a los demás. Y lo primero que vamos a tener que comprender de este texto es lo que el texto no nos enseña. Primero vamos a excluir lo que no nos enseña. Y lo que el texto no nos enseña es que está aprobado por Dios el matrimonio en yugo desigual. Eso no es lo que el texto nos enseña. Y el texto va a hablar claramente de estos casos, pero tenemos que comprender qué es lo que va a decir. Empieza aclarando, y a los demás, o sea, a los que tienen un matrimonio mixto, y añade, y a los demás digo, yo, no el Señor. Y nosotros ya hemos hablado de eso. Cuando él dice el Señor y no yo. Ahora, él está diciendo y no el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús en su ministerio público había enseñado respecto al matrimonio entre dos creyentes. Ahora, el apóstol Pablo está en un contexto completamente diferente del contexto que predicó Jesús. Jesús predicó a los judíos y hablaba a aquellos que tenían el yugo igual. Se juntaban entre dos creyentes. Ahora el apóstol Pablo está trabajando en la expansión del reino, en la predicación a los gentiles. Por eso dice que digo yo, no el Señor. Pero eso no quita la autoridad que hay en la palabra del apóstol Pablo. Tenemos que acordarnos, toda palabra es palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña con la misma autoridad que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante aclarar eso. ¿Y de dónde salimos con esta idea de que aquí no se enseña el matrimonio mixto? Jesús ya había enseñado acerca del divorcio y el matrimonio entre creyentes, pero ¿encontramos en la ley algo que habla en contra del yugo desigual? Voy a deciros, incluso antes de la ley aparece. Si vemos en Génesis, cuando hay los dos linajes, el linaje santo y el linaje del mundo, ellos se mezclan y traen confusión. Y crece la maldad. Y el Señor se arrepiente de haber creado el hombre, porque se mezclaron los dos linajes. Pues vamos a ver a lo largo de las Escrituras, hablando del linaje santo, una y otra vez. Del cuidado que deberían tener para no mezclarse con un pueblo que no era pueblo de Dios. Y podemos pensar en la excusa, porque somos maestros en dar excusas, ¿no? Que en aquel entonces, bueno, eran judíos. Entonces el problema era étnico, era cultural. Pero vamos a ver que siempre que hablan de dos linajes y de no mezclarse, dice que el problema era religioso. No es que yo, como brasileño, tengo que casarme con una brasileña, o un español tiene que casarse con una española. No, el problema no es étnico, no es cultural. Porque cuando habla en contra del matrimonio mixto en las Escrituras, explica que el pueblo de Dios, cuando se casa con uno que no es pueblo de Dios, empieza a servir a otros dioses. Ese es el problema. El problema es religioso, no es cultural. Dios enseña que cuando nos casamos con uno que no es creyente, ese uno nos lleva a apartarnos del Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo, por supuesto, no está diciendo, si tú eres creyente y estás buscando un matrimonio con un no creyente, esas son las recomendaciones. No es eso. El contexto es el crecimiento de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está predicando en un ambiente hostil,
completamente. La iglesia está creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? En la expansión del reino, predicamos la palabra, una persona se convierte del mismo matrimonio y el otro no. Y en estas situaciones, ¿qué es lo que hacemos? Predicamos la palabra, la salvación es individual. ¿Qué es lo que hacemos? Uno se convierte, el otro no. Y cuando la iglesia crece rápido, eso pasa una y otra vez. Eso es muy común. Por eso es importante estudiar el texto dentro de su contexto, para que no utilicemos eso como un pretexto para nuestro pecado. No está diciendo que estamos autorizados a tener un matrimonio mixto, sino que nos aclara qué es lo que pasa cuando hay un matrimonio mixto, qué es lo que tenemos que hacer. Y para que eso se quede muy claro, claro como el agua, pues vamos a la segunda carta. Si tenéis la Biblia allí, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, o sea, el mismo apóstol escribiendo a la misma iglesia. El mismo apóstol escribiendo a la misma iglesia. ¿Qué dice ahí el versículo 14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Nos queda aquí alguna duda? No, ¿verdad? Aquí está claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice el apóstol Pablo, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Es una palabra que aparece en nuestro texto, inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, aquí no hace falta que el apóstol Pablo diga, digo yo, no el Señor. ¿Qué es lo que hace? Coge un texto de allí, del Antiguo Testamento, para utilizar como base para su argumento. No hay excusa aquí, no es una enseñanza nueva. Él coge un texto del Antiguo Testamento para decir, mira, la ley que estaba allí es la misma que aplica a vosotros. Incluso utiliza la lógica al decir que la justicia no tiene compañerismo con la injusticia, o que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando leemos un texto como este es aclarar que el texto que estamos estudiando aquí no es una excusa para el matrimonio entre un creyente y un no creyente. El problema nunca ha sido étnico. No estamos hablando de judío con judío porque comen lo mismo, porque hacen lo mismo. Hay gente fuera, José Pablo. Entonces, no hay problemas culturales aquí. Estamos hablando de un problema religioso. Y sabemos que el apóstol Pablo aquí está contestando a estas dudas, estas nuevas situaciones que van surgiendo en la iglesia. Y no tenemos aquí la pregunta de estos hermanos, solo tenemos la respuesta del apóstol Pablo. Pero por la respuesta, pues la duda sería más o menos esa. Pastor Pablo, yo no sé si llamaban así a Pablo, o apóstol Pablo, o solo Pablo. Si he sido alcanzado por la palabra de Dios y ahora soy creyente, pero mi mujer no se ha convertido como yo, ¿tengo autorización para divorciarme y servir a Dios más adecuadamente, de manera santa, ya que ahora soy creyente y mi mujer no? Esa es mi versión de su pregunta, pero pienso que debería ser una pregunta parecida a esa, ¿no? ¿Y qué os parece esa duda? Antes yo no conocía al Señor, estaba casado, pero ahora he conocido al Señor.
pero mi mujer no se convirtió. ¿Tengo el derecho de dejarla para buscar mi santidad? A mí me parece una pregunta lógica. Y si la iglesia estaba creciendo y ellos no sabían qué hacer, pues es una pregunta que tiene mucho sentido. Y escuché una vez un pastor decirnos una historia. No era pastor de esa iglesia, pero fue allí a predicar. Y se acercó un hermano de una iglesia que tenía estas profetizas y profetas que hablan del futuro, de las cosas que van a pasar. Pues ese hermano se acercó y le hizo una consulta a ese pastor que estaba allí. Le preguntó, oye pastor, mira, hay una profetisa en mi iglesia que me ha dicho que ahora que soy creyente y todavía estoy casado con mi mujer que no es creyente, que ahora que soy creyente, Dios tiene una sierva del Señor apartada para mí. Y me dice que yo debo divorciarme para encontrar a esa promesa de Dios en mi vida. Yo os pregunto, ¿esa mujer está hablando con el poder del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque dice la palabra de Dios que si estás casado con uno que no es creyente, no lo abandone. El Espíritu Santo no puede ser incoherente. Si nos ha dicho algo en su palabra, no va a decir algo diferente por medio de otra boca. Y decía el pastor, a lo mejor esta profetisa estaba interesada en algo más, ¿no? Quería algún candidato para ella, no sabemos. Pero seguramente eso no proviene de Dios. Y yo me quedo pensando, ¿no? Me pongo en la piel de estos hermanos allí en Corinto. Qué pregunta razonable. Si la salvación es individual, entonces que cada uno busque su camino. Pues si son caminos opuestos, pues ya está. Que cada uno busque su camino. Esa es mi opinión aquí, con mi forma de juzgar las cosas. Pero, ¿qué es lo que importa? Que lo que me importa a mí y a vosotros, la opinión que tengo. Si la palabra de Dios nos dice exactamente lo que debemos hacer. Uno convertido no debe abandonar su matrimonio porque Dios le cambió a él y no a su cónyuge. Y aquí vemos claramente la importancia del matrimonio para Dios. No es simplemente un compromiso temporal. Dios nunca puede llevar la culpa de la destrucción de algún matrimonio. Pues Él mismo nos enseñó en su palabra que esa es la unión que nos hace una sola carne. Y la representa con la unión entre Cristo y la iglesia. Entonces, Dios no puede ser el autor del divorcio. Y esta unión es tan fuerte que cuando Jesús habló del matrimonio a sus discípulos y a los fariseos, explicándoles el permiso que encontraban ahí en la ley de Moisés, no sé si os acordáis allí, que está en Mateo, pues Jesús les dijo, mira, vosotros podéis repudiar a vuestras mujeres en el tema del adulterio. No es por cualquier causa, y es por la dureza de vuestro corazón. Y me parece muy curiosa la respuesta que da los apóstoles. Ellos dicen, bueno, muy bien, no, tal. Dicen así, ¿no? Dicen, uy, si es esa la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. ¿No parece curioso? Pues si yo no puedo dar carta de divorcio por cualquier situación, razón, a lo mejor no conviene casarse. ¿Qué están diciendo? Eso va en serio.
yo tengo que pensar 3 o 4 o 5 veces antes de casarme. Porque ese es un compromiso difícil, complicado. Y la respuesta de Jesús también. Les dijo, es verdad, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Es un vínculo permanente que hay que pensárselo muy bien. Y eso es lo que vamos a ver si tenéis la Biblia allí, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. El versículo 1 dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está en primera de Pedro capítulo 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, mujeres. ¿Eso os parece fácil? Cuidado. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen sean ganados sin palabra. Eso creo que es lo más difícil para vosotras. Sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Y qué dice en el versículo 7 de 1 de Pedro 3? Vosotros, maridos, igualmente vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Os resulta fácil? ¿No? Vivir con una mujer y de manera sabia, dando honor a ellas como el vaso más frágil, como coherederas de la gracia. Eso es complicado. Por eso hay que pensárselo muy bien si uno tiene ese don de estar casado o el don de estar soltero. Pero si estás casado o casada, aunque hayas sido transformada por Dios y tu cónyuge no lo abandone. Porque no hay excusas en Dios para el abandono. Todas las causas del divorcio están en el hombre y en la dureza de su corazón. Ahora, sabemos que esa palabra, la que tenemos delante, es autoridad para mí y para ti si somos creyentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el marido que no se ha convertido decide dejar a su mujer creyente? Él no está sumiso a esa palabra. Y ojo, no es que el creyente se quedó aquí pesado, pinchándole y haciéndole la vida complicada para que el hombre dijese, bueno, vete de aquí, ¿no? No. El creyente, la parte creyente ha intentado de todas formas mantener el matrimonio. Y el no creyente simplemente dice que no. ¿Qué hacer? En los tiempos de la carta ahí a los Corintios, ¿qué es lo que pasa si una mujer, por ejemplo, se convirtió? Antes adoraba a diosas de allí, griegas, e ídolos de allí. El culto era una orgía. Era así que se hacían los cultos a algunas diosas de allí. Ahora imaginaos, una mujer se convierte, su marido no. El marido quiere seguir asistiendo a estos cultos de orgías y su mujer no quiere ir. Pero el marido se enoja con su mujer porque dice, mira, me has acompañado toda la vida y ahora no quieres venir conmigo. Y la deja. ¿Qué es lo que hacemos? Yo me he conocido a un portero. Nuestra iglesia en nuestro país es grandísima y hay porteros. Hay portería 24 horas en la iglesia. Y he conocido a uno de los porteros que estaba divorciado, y hablando con él, a él le encantaba cantar y tocar la guitarra, y a veces me quedaba ahí hablando con él. Ellos venían de un trasfondo de magia negra, ¿no? De Umbanda, para los que conocen ahí la religión. Eso es una religión que hacen sacrificios de animales, que hacen cosas, bueno, feas. Pero ellos venían de ese trasfondo
pero les predicaron la palabra y el hombre se convirtió. Su mujer no. Pero ellos eran los responsables, como los pastores de esa religión. Su mujer seguía haciendo los rituales dentro de su casa. Sacrificios de animales, venía gente, les pagaba y les echaba la sangre de los animales en su cabeza. Eran cosas feas. Y él siguió orando, buscando al Señor y buscando al Señor, y su mujer se enfadaba, y cada vez que le encontraba de rodillas orando, intentaba pegarle. Bueno, una situación complicada. Ella dejó su casa y se fue. Y quería casarse otra vez y le pidió una carta de divorcio. Y él se divorció de ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sé si podéis ver, son situaciones complicadas. Estamos hablando de cosas difíciles. De algo que no está bien, que está mal. Y a veces uno quiere quedarse con el marido que no es convertido a todo el coste, por pensar que por estar allí va a traer una conversión a su vida, ¿no? Y la Biblia nos dice que si el marido que no es creyente te abandona, pues vete en paz. Ya no hay más que hacer. Y yo sé que esa no es una solución que nos gustaría. Pero yo escuché a un pastor hablando de eso. Y lo habló con mucha sabiduría. Él dijo, no existe solución perfecta en un mundo que está roto. Si está roto, pues la solución ya no es perfecta. No estamos hablando aquí de un mundo ideal. Estamos hablando de una consulta de una iglesia real que sufría con problemas reales y estaba llena de dificultades. Y digo eso porque la gente llega y dice, yo quiero ser feliz y con él o con ella no puedo servir al Señor como me gustaría. La palabra de Dios no nos da esa posibilidad. No debemos abandonar a nuestro cónyuge. Ahora, si un no creyente rechaza al creyente y no hay formas, él debe vivir en paz. Pero hay dos detalles que ya hemos hablado, de lo que no nos enseña el texto y de esta unión que está incluso por encima de la religión. Pero tenemos que hablar de un detalle más de ese texto. Dice aquí el texto que el marido no creyente es santificado por la mujer creyente. Y la mujer no creyente es santificada por el marido no creyente. Y dice, porque de otra manera los hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Y lo primero que vamos a ver con esta frase es lo que se refiere al marido no creyente, a la mujer no creyente, ser santificado o santificada en la presencia del que es creyente. Y un ejemplo que nos ayuda mucho a comprender eso es la relación que Jesús tenía con los pecadores, con todo el mundo que estaba alrededor suyo, o incluso con los enfermos, ¿no? Él influía en sus vidas, pero no era influido por sus pecados o sus enfermedades. Y hay un texto que, bueno, más de uno, que me llama mucho la atención en este sentido, que es que había en aquel entonces mucha gente que sufría de lepra. Y la lepra estaba como rechazada de la sociedad. Los lugares de los leprosos estaban fuera de la ciudad. Y estaba prohibido tocar a esta gente, porque una de las formas de contagio es, bueno, por el aire ahora sabemos mejor, pero por el toque también. Si hay heridas, se puede contagiar. Ahora, Jesús se acerca y no simplemente les habla, les toca. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Pilla lepra? No, él sana al leproso. O sea, no se contagia con la lepra, sino que bendice la vida de esta persona y le sana completamente. Y ese es el contraste que quería que saliésemos de aquí hoy. Si
un local está a oscuras, en total tiniebla, y encendemos una bombilla, ¿qué es lo que pasa? Pues se alumbra, hay luz, las tinieblas se van. ¿Por qué las tinieblas son la ausencia de luz? Pues la presencia de un creyente dentro del matrimonio, o en el trabajo, o en la sociedad, alumbra y preserva. Somos la sal y la luz. Alumbra y preserva a todos. Así que el casado que está allí, creyente, y está casado con un no creyente, con un incrédulo, no debe tener miedo de tornarse impuro por compartir su vida con él. Pues es el incrédulo que es santificado por el creyente. Es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta gente. Aquí habla de la influencia de uno en el otro. Seguramente no es él que cambia el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Pero seguramente la parte que no es creyente va a sufrir esa influencia de la parte creyente. Y vemos que la influencia va más allá del comportamiento. Va más allá de actitudes. Porque aquí habla de un segundo detalle de esa influencia. Y dice que los hijos de ese matrimonio mixto son santificados por esta persona que es creyente de una manera tan fuerte que antes eran inmundos, mas ahora son santos. Qué difícil comprender eso. Si miramos solamente ese texto, pues es muy complicado. Pero ese es un vocabulario muy conocido en el Antiguo Testamento. Siempre hemos escuchado hablar de un linaje santo, de algo que es apartado completamente del mundo con un propósito específico por Dios. Eso no quiere decir que este niño no tiene pecado. ¿Cómo nace el hijo de una familia que son creyentes ambos? Nace en pecado. Tiene que arrepentirse y acercarse al Señor. El impío también nace en pecado. O sea, aquí no está hablando de que el niño no tiene pecados, sino que forma parte de un pueblo apartado, separado para un propósito específico. Eso es lo que quiere decir santo, separado. Y es bonito ver, por ejemplo, en Jeremías, cuando Dios le dijo que antes que él hubiese nacido, Dios le había santificado, le había apartado. Y hay pruebas bíblicas suficientes para que comprendamos que eso no habla de ausencia de pecado, porque no hay un justo ni aun uno. El rey David dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, todos nacemos en pecado. Pero decir que eran inmundos y ahora son santos, eso quiere decir que tienen un propósito santo, un propósito específico, direccionado por Dios. Forman parte de ese pacto que Dios tiene con su pueblo. Son un linaje santo si utilizamos el lenguaje del Antiguo Testamento. Hemos leído solo una parte del texto de Moisés y Séfora o Zípora, no sé cómo utilizáis la traducción. Séfora. Pues hemos leído en Éxodo y es curioso porque van regresando a Egipto para hacer un propósito específico que Moisés le había recibido, ¿no? Ese propósito del Señor. ¿Qué es lo que pasa en esa situación de Éxodo 4? Uno se enferma y no sabemos exactamente quién es, porque los pronombres no nos ayudan mucho. Uno se enferma y Séfora, la mujer de Moisés, comprende, por lo que ya había escuchado de su marido, lo que sea, comprende que esa enfermedad es porque el hijo no había sido circuncidado. Curioso. Ella no formaba parte del pueblo de Dios, pero Moisés sí. ¿Cuál era la obligación de Moisés? Circuncidar a él y a toda su casa.
Pero regresaban ahora con un propósito específico, guiados por el Señor, y el propio Señor le hace enfermar. Hay un texto anterior a ese que habla del hijo primogénito del faraón. Entonces muchos creen que el que se quedó enfermo era el hijo de Moisés, no el propio Moisés. Pero es difícil de comprender el texto. Uno se enferma. ¿Qué es lo que Séfora hace? Coge un cuchillo, corta el prepucio del niño, le tira allí en los pies de Moisés y dice, mira, un marido de sangre, por la circuncisión. Dios apartó a Moisés por un propósito y quería que toda su familia estuviese bajo ese mismo llamamiento. Y qué bueno es saber que cuando Dios nos aparta a uno de nosotros, pues nuestros hijos son bendecidos también. Antes eran inmundos y ahora son santos. Y son palabras que seguramente llevaron gozo al corazón de aquellos hermanos de Corinto que estaban en la iglesia, pero su cónyuge no. Ese es el propósito de la palabra, animar a aquellos que estaban allí. Decirles, mira, vosotros formáis parte de ese pacto que Dios tiene con su pueblo. Y ahora eso se transfiere de alguna forma y santifica a su cónyuge y ahora sus hijos ya no son inmundos, son santos. Eso es algo, una palabra de ánimo para aquellos matrimonios mixtos que estaban allí. Y aquí sabemos que no habla nada de la señal del pacto, pero esa es la explicación por la cual bautizamos a los niños de matrimonios donde por lo menos uno es creyente. Si hay uno creyente, creemos que el niño ya no es inmundo, es santo. Entonces, esta persona creyente es la que va a contestar las preguntas, que va a tener ese compromiso con la iglesia y con Dios. Y en el comentario de Juan Calvino, él dice lo siguiente, hablando de ese versículo. Si el Señor les admite en su iglesia por medio de su palabra, ¿por qué deberíamos negarles la señal? Y es así que creemos, ¿no? ¿Y por qué mirar todo eso? ¿Por qué intentar reconocer un texto que fue escrito hace 2000 años para una iglesia allí en Corinto? Porque este pasaje nos recuerda que Dios estableció el matrimonio para que su pueblo camine unido en la fe. Y por eso las Escrituras no presentan un matrimonio mixto como el ideal para aquellos que pertenecen a Cristo. Sin embargo, cuando la iglesia de Dios y su gracia alcanza a una sola persona que está unida a un cónyuge incrédulo, el Señor no manda que hagamos el divorcio, una ruptura, sino lo que nos ordena es la perseverancia fiel. Es bonito eso. Nos trae esperanza. También podemos reconocer algo que nos aplica a nosotros. Aquí en el texto, que la presencia del creyente en el hogar no es algo indiferente. Dios ha puesto una luz en medio de las tinieblas. Y no porque el creyente tenga poder en sí mismo para cambiar vidas, sino que ahora Cristo habita en él. Y esta familia va a tener un testimonio fiel ahí dentro. Y la influencia de esa gracia se extiende a nuestros hogares. Y Dios se complace en obrar por medio de aquellos que le pertenecen, aunque estén en situaciones complicadas. O sea, no hay razones para quejarte de las dificultades espirituales que hay en tu matrimonio. Aquí lo que encontramos es la fuerza en Dios para seguir influyendo en nuestra familia, para que todos sean alcanzados por la fe que tenemos. Eso es lo que encontramos aquí. No solamente con nuestras palabras, sino principalmente con nuestros hechos. Y finalmente, ¿no? Hemos considerado que los hijos de estos hogares son llamados santos, apartados para Dios y colocados dentro de esa esfera visible de su pacto y de sus bendiciones.
Y eso debe movernos a una sensación de gratitud, de reconocer el privilegio que tenemos en nuestras familias, y también nos trae la responsabilidad que tenemos delante de nuestros hijos y de criar a ellos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Por tanto, tenemos que salir de aquí no confiados en nuestra fuerza, sino en la misericordia que hay en Cristo. Cristo nos demuestra misericordia hacia las familias. Es Él quien santifica a su pueblo. Es Él quien sostiene a nuestros matrimonios. Es Él quien bendice a nuestros hogares. Es Él que llama a pecadores a la salvación. Que nosotros, los creyentes, que seamos fieles dentro de nuestros hogares. Que seamos testigos fieles a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Que nuestros hijos reciban con fe las promesas anunciadas por ellos, pero que nosotros seamos verdaderos discipuladores de nuestros hijos, para que ellos encuentren el cumplimiento de esa promesa en su vida. Y que nuestras familias salgan de aquí animadas a seguir orando, testificando en la vida de aquellos que todavía no le conocen a Cristo. Que Dios nos traiga ese ánimo en esta mañana y que podamos ser no solo animados, sino fortalecidos por su palabra y por su poder. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tu palabra nos dice que tú tienes bendiciones para nuestras familias. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Tú eres aquel que transforma el injusto en justo. Tú eres el Dios que nos ha cambiado la vida. Que por medio de ti, por medio de tu palabra, hemos conocido tu gracia, tu amor y tu bondad. Bendícenos, Padre, para que sigamos orando por aquellos que forman parte de nuestra familia y todavía no te conocen. Ayúdanos a perseverar reconociendo que nuestro testimonio puede ser una herramienta para alcanzarles también, para tu gracia y para tu salvación. Oramos por aquellos que son nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, sobrinos, que todavía no te conocen. Danos, Padre, medios para que por medio de nosotros ellos sean alcanzados. Danos palabra, danos poder y autoridad para que nuestra vida sea una manifestación clara de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Transforma sus corazones, Padre. Haz algo que no podemos hacer, que es transformar su corazón de piedra en corazón de carne. Ayúdanos, Padre, en las obras, en todas las tareas que tenemos dentro de nuestros hogares. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Bendice a nuestra iglesia, a nuestra familia, y nos dé por medio de tu palabra esta autoridad para seguir luchando por tu reino, por la expansión también de tu reino aquí en España. Gracias por todo, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.